Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico. Si ustedes quieren ver también los otros capítulos, versículos de todos estos libros, el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, y en el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2 y hoy, de una manera especial, estamos mirando también el versículo 21. Ciertamente que cada uno de los versículos dentro de su estructura que nosotros le llamamos la macroestructura. Porque añadiga tu el contexto histórico que es siempre una macroestructura. Mañana ya va para las escuelas PGCOBE Uereco escuela para operar oñamindu u mañana o esa y catube bueno, koala ta peñan de ya porque ya peñan de yara. Hoy que veñan acá me catube o ya cañan de es la clarividencia. Claro, se te vuelve claro. Videncia, ver de manera clara, clarividencia es yo ver. Aupea entonces ñande la ya canas, apea la ñande yara y añande hinacoa. Upeare ya yesa peana ñe pono araña pa poja ya guatache pa peñan de yaro y potaje. Bueno, veamos un poco en el versículo 21. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice de la siguiente manera. Aquí hubo una persecución. Abner miró hacia atrás y preguntó, ¿eres tú Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, versículo 21, desvíate a la derecha o a la izquierda. Toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Bueno, eso es lo que nos presenta aquí Asael, que está persiguiendo nada más y nada menos que a Abner. Recuerden que Abner es el primo de Saúl. Su padre, como dice Abner, hijo de Ner, en cuanto que Saúl era hijo de Kish. Kish es hermano entonces de Ner, y ambos, tanto Kish como Ner, son hijos de Abiel. Abiel es el papá, o sea, el abuelo, tanto de Saúl como también de Abiel, es el abuelo de Saúl y también de Abner. Ishboset, en este caso, a quien Abner lo está trayendo y le pone como rey de Israel después de la muerte de Saúl, es el sobrino entonces de Abner, el hijo, decimos seguramente que es de una de las concubinas de Saúl. Aquí aparece porque nunca antes se le había nombrado a Ishboset.
Isboset aparece aquí en este versículo 8 del capítulo 2. Abner, hijo de Ner, general del ejército, había llevado a Isboset, ahí está, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas de Israel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. O sea que aquí la gran mayoría todavía de las tribus están bajo el poder de Abner, en síntesis, porque Abner tiene otras intenciones. Titiritero para el títere Isboset en este caso. Bueno, seguimos un poco y miramos este versículo 21. Abner miró atrás, preguntó, ¿eres tú Asael? Este respondió, sí soy yo. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda, toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Aquí también el autor sagrado nos va a hablar y nos va diciendo, bueno, ¿quién es este Abner? ¿Verdad? Porque Abner le dice aquí a este muchacho que le va siguiendo, le está persiguiendo, le quiere matar a toda costa. Estos son los hijos de Sarbía. Asael es hijo de Sarbía, que era la hermana de David. No nos olvidemos de eso. Nosotros eso encontramos y sabemos por el primer libro de Crónicas. Upevela o aparece los hermanos, ¿verdad?, de David. Está en el capítulo 2 del libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer un poquitito desde el origen de David, porque hoy ya cañan de Maba como manoago a Maba como perseguía a Abner. Le quiere dar muerte porque sabe, se da cuenta. Este Abner, que es jefe del ejército, coya pojina la ibaía, cuáina la ibaía poja, cuál año puede desaparecer, cuál haya yucana. Eso es lo que está pensando aquí Asael. Y por eso se pone. Pero vamos a ver quién es Asael entonces. Y en el capítulo 2 del primer libro de Crónicas, origen de David, hijos que tuvo Jezrón, Jerahmeel, Ram y Kelabai. Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachzón, príncipe de los descendientes de Judá. Nachzón engendró a Salmá, Salmá engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a Eliab, su primogénito, a Abinadab, el segundo, a Simá, el tercero, a Netanel, el cuarto, Radai, el quinto, a Osén, el sexto, y a David, el séptimo hijo. Bueno, sus hermanas fueron Sarbía, aquí está, Sarbía, y Abigail. Sarbía tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Joab entonces también está en el ejército de David, se dan cuenta, Joab. Y es también sus hermanas fueron Sarbía y Abigail. Las hermanas de David, las hermanas, sus hermanas. Y Sarbía tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Anape peinala Asael, peñaneña mongueta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Felicidad en la Navidad.
reyes frente al portal, al niño dan sus regalos con humildad, siguiendo la luz de Venus, llegan allá y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad! Conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo. ¡Qué felicidad! En la Navidad, qué felicidad en la Navidad. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos hermanos, iniciamos con la palabra del Señor y hoy es el último día de nuestro año civil, 31 de diciembre, este martes 31 de diciembre. Ambas de Yara este día a través de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 18 al 21. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero en realidad debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Queridos hermanos, qué lindo que es entonces lo que estamos aquí escuchando. Esta primera carta que escribe San Juan a esta comunidad. Primero nos está diciendo que vendría el anticristo. El anticristo que pea, que amó. Sin embargo, la misma palabra de Dios, San Juan mismo dice, en realidad ya han aparecido muchos anticristos. Mala anticristo y todo el que se pone contra Cristo. Yo también puedo ser un anticristo. Porque anda ya, puede andar ya poseer a Cristo y ese, el ungido, el que me trae la verdad. Hay con la corrupción, hay con la mentira. Entonces, sé la anticristo. Anticristo quiere decir me pongo contra Cristo. Entonces, hoy algunos la han vemos a Aronda y que hay muy para la anticristo. Hija que fulano es el anticristo. Anden con el anticristo. Sea cualquiera de nosotros el anticristo. Cada vez que nos ponemos contra los valores y principios del Evangelio. Entonces, por eso, Juan es tan directo y tan concreto. Ya han aparecido muchos anticristos, incluso los anticristos que nosotros decimos a través de los falsos profetas, muchas predicaciones falaces que engañan a la gente, engañan. Sí, yo bendiga, estoy vendado 2, 3, 4 veces, me llenan las de diezmo, las de platita a mí, porque Cristo te libera de esa mujer, con esta, y te libera de no de esta, y ahora te pone con otra. Apeisa, Jacob. Esas son mentiras, queridos hermanos. Ya la anticristo, porque va contra los principios de Cristo, ¿entienden?
Ya han venido, ya han aparecido muchos anticristos. Estállale coñané. Por eso sabemos que ha llegado la última hora. Entonces quiere decir que la última hora, queridos hermanos, es cada instante en que nosotros nos encontramos y nos confrontamos al mal. Veas en la última hora. Quiero saber cómo te vas a confrontar. Quiero saber cómo te vas a poner ante el mal y cómo vas a reaccionar. Y miren, ellos salieron de entre nosotros. Esto en realidad se está refiriendo a la comunidad ad extra y ad intra. El cristianismo, judeo-cristianismo y el judaísmo. Ellos salieron de entre nosotros. ¿Acuerdan cómo ella cuñan de Apetebe o oñe convertía como cristianos? Hay pajabe o renuncia, apóstatas. Son los apóstatas. En realidad nosotros hoy en día, ¿verdad?, no utilizamos más esas palabras, pero todas estas cuestiones sectarias, estas cuestiones protestantes, esto se puede decir, esto es apostatar, y más todavía porque muchos estuvieron dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí San Juan. Muchos de ellos, dice luego ahí, ellos salieron de entre nosotros, ellos salieron de entre nosotros, o apostatá, ojo, o ya por la irreligión, o ya por la filosofía de vida. Sin embargo, no eran luego de los nuestros. Veáis entonces que nunca entonces estuvieron convencidos del seguimiento de Jesucristo. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Y claro, el que conoce verdaderamente a Jesucristo, entonces, hubiera permanecido verdaderamente con Jesucristo. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron el bautismo, o sea, la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Bueno, así continúa para que podamos vivir. Seamos coherentes con lo que nosotros profesamos, pero esa coherencia significa nuestra vida. Y eso significa entonces vivir y buscar la unidad, la concordia, el amor entre nosotros, en la secuela Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2025 que se acerca. Y feliz final también del año que dejamos 2024. Que Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Y estamos hablando desde el versículo 17. Aquel día la batalla fue muy encarnecida. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Este versículo 17 es muy importante porque ya cañan aquí en este versículo que David de a poquito, ahora con su ejército, y al frente está Joab. Joab es el hijo de su hermana, Sarbiá. Sarbiá entonces es la mamá de Joab. También es la mamá de Asael, que después es el que le va a perseguir, ¿verdad? Y Abisai. Entonces estos tres hijos, sobrinos de David. Y son los que están también al frente de su ejército. Es interesante porque Saúl también le tenía a su primo. En este caso, David le tiene a su sobrino como jefe del ejército, Joab. En cuanto Saúl le tenía a Abner, porque Abner es el hijo de Ner. Ner es su tío, el tío de Saúl, que es el hermano de Quis. Quis es el papá de Saúl. Y el abuelo de ellos entonces es Abiel. Abiel es entonces aquí en este caso el abuelo, ¿verdad?
de Saúl, que es el papá de Ner, y el papá de Kish, que es el papá de Saúl. Bueno, todas estas cosas son interesantes, lleva ñamañamí el árbol genealógico, pero ahora nosotros queremos mirar aquí y decir, los 3 sobrinos de David, pero como David era el más joven de los 8 hijos, ellos podían haber sido de la misma edad o más grandes incluso que David. Incluso podrían haber sido mucho más grandes que David. Eso es famoso lo que pasa, ¿verdad? Sobre todo aquí también entre nosotros estamos ahí, cuña cara yo le coa 13 hijos, o le coa 18 hijos, 17, de todo un poco hay, de todo un poco hay. Entonces, que ya son nietos, ¿verdad? Y después ellos siguen teniendo hijos todavía. Entonces casi los nietos, algunos son ya casi ya veguados, o si no, algunos son mayores, los nietos son mayores que los propios hijos, ¿entendiste? Se oye porque ya le algunos sobrinos le como 80 años. 80 años llegó a ser sobrino, ¿entiendes? Incluso la primo mía, algunos ya nos vamos ahí. Y bueno, porque eran tiempos diferentes, ¿verdad? Después de la guerra de 1870, mía, estamba, hoy coñandea, porque te veo a veces a piala ñandella y cuana ahí. ¿Por qué estas diferencias? Una vez por Anduche, ya eso la ser sobrina, aumentaba que la ser sobrina. ¿Por qué? ¿Por qué padre así es? ¿Por qué? Si él es tu sobrino, ¿cómo va a ser tu sobrino? Si él es mucho mayor que vos. Y bueno, a ver, explícame ya, los primeros hijos, ¿verdad? Los primeros hijos. Después de la guerra del 70 también. Entonces era diferente. Las famosas matriarcas, ¿verdad? De nuestra nación. Bueno, esa es otra historia muy interesante, pero dentro de esta historia es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo y entendiendo dentro de nuestro contexto histórico. Vaya a Peñan de Yara, lleva esa cañan de Gina, Peñan de la Peja, vaya Peñan de Yagüero Guatana. Ahora, habíamos dicho que justamente Asael, sobrino de David, hijo de la hermana de David, entonces le persigue a Abner, le quiere dar muerte. Sobrino, oye, entonces como diciendo, bueno, a ver, va contra nuestra familia, va contra nuestra monarquía. Entonces, en la presión y en la confusión de la batalla, Asael se acercó lo suficiente a Abner, el comandante del ejército de Ishbosheth, que era comandante ya en tiempo de Saúl también. Se redujo a una simple persecución. Y si Asael atrapaba a Abner, seguramente lo mataría. O sea, eso era seguro. Porque Asael era pecueri. Y bueno, como sobrino seguramente que tenía también esa fuerza y ese deseo de hacer triunfar a menos pillaba a vejina. Peajina la olla popágina. Tala hoy puruajina incluso a Ishbosheth y le pone aquí como rey guau, pero co Abner la vaya poja. Cuajina la oa o era jasea a las tribus de Israel, a la pelea, a la lucha, querer eternizarse aquí en el poder, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hoy podemos pensar. Hay que atuñan de ya el lucura. Pelañan de contexto histórico. Y entonces, el otro sabe también. Uno se da cuenta por el diálogo, ¿verdad? Estaban allí los 3 hijos de Sarbiá, hermana entonces de David. Joab, Abisai y Asael. Asael que corría tan veloz como un ciervo salvaje, veamos de una característica de este muchacho, salió en persecución de Abner. Ayugarse en el porque pillaba en la pepe mija. Aumene que acuerdo y guapa hoy. En Behueve ya es entonces el cuerpo guapo hoy va lo igual jamás va en la oña moía. Más va petendo tagua. Más va la olla por ahí, jamás va la olla por nada las cosas. Y bueno, y se pone a perseguirlo. Pero veremos después cuál es el final. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre.
Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 2, es la guerra entre Israel y Judá. En el fondo, el Ñande Yahuarecoajinago Ave, entre estos versículos, ¿verdad?, que se nos presentan desde el 12 hasta el 32. Comienza la batalla decisiva entre ambos reinos, es decir, el norte y el sur. El norte y el sur. A pesar de que aquí todavía, según la historia, la división del reino. Pero ya digo que estos libros se escriben posteriormente. Hoy copama, algo libro teológico. Por lo menos, si en el año 931, hoy históricamente, hoy la división del reino. Oye, ahí más o menos en el año 500 y un poquitito más para abajo, ¿verdad? En el año 500 esta reflexión teológica. Por lo menos hace más 400 años, hoy copama con ambas, hoy como era. Es decir, ellos llevan más bien como un recuerdo lejano. Y por eso yo les estaba diciendo, ya entiende poner a ver, porque algunos, sobre todo en una lectura protestante y en una lectura de sectas,
La secta cuera peor, y la protestante cuera, bueno, por lo menos hay una lógica, ¿verdad? Pero siempre como diciendo, hay que leer, dice, de acuerdo a lo que te inspira el espíritu. Ahí dice, ya mañana el contexto histórico la ley cuajangua, evalas y se añade el autor sagrado. Hamba erevalo yehaihina, ¿cuál es la preocupación y el objetivo? El año de Boesea. A operar hoy, ya de ella se llama hoy, que este es un libro político para gente que, o sea, todos tenemos que, o todos somos políticos, todos estamos en la política. Entonces a cualquiera que se ponga al frente. Hoy en día el concepto de político y de política está tan en desuso, tan mal considerado, que lo único que sabemos que es para organizarse, para robar, organizarse para ver quiénes son mis amigos, organizarse para ver a quién yo le voy a poner en tal puesto, organizarse para ver cómo podemos aprovecharnos de los bienes del Estado, de los bienes del pueblo, de la res pública que es pública. En ese concepto andamos. Jalanaña entendese y no pea. Bueno, pea yanda y cuave, más sentica tu imagen de babe, porque pea la de realidad. Peaña ya ente maná sí. Como decía uno de los grandes santos de la iglesia, decía, si queremos cambiar, tenemos que darnos cuenta de nuestras heridas. Si queremos cambiar y ser diferentes, tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra enfermedad. La médicos no diagnostican y nos han de ir donde pealan de base. Va epojan la de moita upeave de iguay porque de iguay mo va epalan de base moi o un de hina pemba asupea ricuana. Hay que saber las causas, ir al fondo de las causas. Pear igual entonces entonces ñan de piro se lleva y la gente ya sabe, bueno, por fin me descubrieron cuál es mi enfermedad y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el tratamiento. Entonces eso tenemos que hacer, queridos amigos. Entonces aquí lo que se está haciendo, decíamos en estos versículos 12 al 32, nos está mostrando que David descubre, después de 2 años, 2 años le deja reinar a Isboset. Isboset, que es un títere ahí en manos de Abner también, y aquí entra en acción. Aveñan de Yaesana, entonces Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboset, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvía, ahí está, Sarvía, la hermana de David. Y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque y ahí ya comienza la cuestión de la guerra, ¿verdad? Al final es la tribu de Judá la que ha vencido y comienzan a darle persecución, sobre todo a Asael, uno de los hijos de Sarvía, sobrino de David. Y bueno, y decíamos que comienza la batalla decisiva, porque habla el autor sagrado de que es David el que va a tomar entonces el poder. El poder de Israel en este caso. Y cuando él toma este poder, nosotros sabemos después que es el que va a unificar. Va a ser David. David es el único que unifica a todas las tribus después. David como el rey, David como el monarca, modelo, ejemplo. Además de todo lo que nosotros ya fuimos leyendo, ¿verdad? De la vida de David. Porque a David se le presentó siempre como una persona muy honesta, como una persona muy fiel, como una persona que no busca venganza de por sí, como una persona que busca el bien de su gente. Viste que todo eso que eran despreciados, porque Saúl doy cuasi yo, otra cosa baite. Lleva y les levanta, les lleva por el camino del bien a esta gente que estaban totalmente por el suelo. Y le da una visión positiva. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Una noche del año 311, mientras ingresaba a la casa de San Silvestre, en donde se hospedaba desde su llegada de Antioquía, el indulgente evangelizador San Timoteo fue apresado y ajusticiado sin juicio previo porque con su elocuencia y unción le había arrebatado al culto de los dioses oficiales de la ciudad una ingente cantidad de romanos, actividad eminentemente subversiva que las autoridades procuraban eliminar a toda costa. Tras su ejecución, sus restos fueron escondidos por San Silvestre, acción por la que él, según consta en las actas de San Silvestre consignadas en el catálogo liberiano y en el pontifical romano, también fue detenido y presentado ante el prefecto Tarquino Perpena, quien lo cominó a devolverle las reliquias del mártir y a depositar las supuestas riquezas que le había legado en los templos paganos, en donde además debía ofrecer sacrificios de animales o pena de muerte, a lo que San Silvestre se negó rotundamente y aprovechó para contraatacarlo por su empecinada persecución contra los cristianos. A continuación, lo invitó a abrazar la fe cristiana, insinuación que enfureció tanto al avieso Tarquino Perpena, que lo mandó a encarcelar con la amenaza de que si persistía en su contumacia, lo condenaría a muerte. Pero antes de ser llevado a la mazmorra, San Silvestre lo previno diciéndole que si él no cambiaba de opinión, moriría esa misma noche. Sentencia que se cumplió durante la cena, en la que una espina de pescado que se atravesó en su garganta le cobró la vida a Tarquino Perpena frente a sus impotentes invitados. La noticia sobre el cumplimiento de este vaticinio se regó por toda la ciudad y las aterrorizadas autoridades no tuvieron más remedio que dejar en libertad a San Silvestre al día siguiente. San Silvestre, nacido en Roma en el año 270, era hijo de Rufino, un piadoso comerciante que le encomendó su formación al virtuoso presbítero Cirino, quien lo educó dentro de los más genuinos principios cristianos que San Silvestre absorbió como una esponja y puso en práctica dentro de la comunidad católica, en la que se forjó en pocos años una maciza reputación de líder carismático, condición que, avalada por su sólida preparación filosófica y teológica, le mereció el reconocimiento del Papa San Marcelino, que lo ordenó sacerdote a los 30 años, hecho que le facilitó su ingente labor evangélica, que incluía la celosa custodia de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, a las que guiaba a los peregrinos que regularmente hospedaba en su casa, y el rescate de los cadáveres de los mártires a los que daba cristiana sepultura en las catacumbas. Precisamente, en cumplimiento de esa misión, tras recuperar los despojos de San Timoteo de Antioquía, fue detenido por el prefecto Tarquino Perpena, cuya muerte, ocurrida horas después de que San Silvestre se la pronosticara, le confirió el prestigio y la ascendencia suficientes para ser elegido en el año 314 en reemplazo de San Melquíades pontífice. Le eligieron pontífice. Resulta que a San Melquíades le había tocado en suerte el triunfo del emperador Constantino sobre Magencio en el 312 y la subsiguiente promulgación del Edicto de Milán en el 313, mediante el cual cesaban las persecuciones y le garantizaba la libertad a los cristianos para profesar su fe. Pues desde su llegada al trono de San Pedro, San Silvestre se dedicó a robustecer la iglesia con la construcción de las basílicas romanas, que aún son las principales de la fe católica: la de San Juan de Letrán, junto al palacio, que está junto al Palacio Lateranense, residencia papal en aquella época que le había sido donada por Constantino a su antecesor, y que es la cátedra oficial del Papa. Luego la de San Pedro en la Colina Vaticana, luego construyó la de San Pablo extramuros, más adelante la de San Lorenzo
la Santa Cruz de Jerusalén, la de Santa Inés y muchos otros templos en la misma ciudad romana y en otras ciudades italianas. A la par, San Silvestre estimuló la realización de varios sínodos a través de los cuales reorganizó las instituciones eclesiales de Roma, Alejandría, Palestina, la Odisea, Cartago, Ancira y Cesarea. Y en esas comarcas consiguió la extinción del donatismo, que era una herejía que pretendía la expulsión de los pecadores del seno de la Madre Iglesia. Además, estructuró las bases de los cánones litúrgicos. Decretó que solo el obispo podía preparar el santo crisma y administrarlo a los confirmados. Reglamentó la vestimenta talar para los oficios religiosos y los tiempos que debían esperar los postulantes para acceder a las órdenes menores y mayores, y declaró al domingo como el día del Señor y por lo tanto de obligatorio descanso. Asimismo, San Silvestre obtuvo de Constantino el retorno de los cristianos desterrados y la restitución de sus bienes enajenados, la exclusión de los clérigos de la justicia ordinaria, la emancipación de los esclavos por mediación de la Iglesia, la educación religiosa obligatoria para los niños y la derogación de las leyes imperiales que hasta entonces regían el matrimonio y su traspaso a la jurisdicción eclesiástica. Pero sin lugar a dudas, el mayor logro de San Silvestre fue la realización en el año 325 del Concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, en el que se fijaron los plazos para celebrar la Pascua. Se constituyeron las bases del derecho canónico y se afirmó la divinidad de Cristo, que dio lugar al credo niceno, que aún hoy, y sin cambiarle una sola coma, es la confesión de nuestra fe que renovamos los católicos en todas las Eucaristías. Después de 23 años de fructífero pontificado, San Silvestre murió en olor de santidad, extenuado por su titánica labor, el 31 de diciembre del año 335. Y fue el único de los primeros 33 papas que no murió mártir. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Silvestre que a través del credo nos ayude a reafirmar diariamente nuestra fe. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Decíamos que en estos versículos es que comienza la batalla decisiva, porque aquí viene ya David a asumir el gobierno de todo, la unificación de Israel. Por eso que es decisiva. Y aquí vienen los dos grandes generales. Por una parte está Abner, que era primo de Saúl. Le pone Esboset, que es el sobrino de Abner, hijo de Saúl, pero como una pantalla simplemente, porque es Abner el que lleva adelante todo el ejército y un poco el reino que había dejado, la monarquía que había dejado Saúl. Por otra parte, David se le presenta siempre como una persona respetuosa, no como una persona aprovechadora, ¿verdad? Entonces, oportunista, que dice, bueno, ahora que el ejército de Israel está malata y contra mi cuera, a usurpar el poder. A David no se le presenta, jamás se le presenta como usurpador. A operar lo primero, fíjense que cuando David va a hacer algo, lo primero que hace es preguntar a quién, a Dios. A ver, ya voy a llegar ahí la misma cosa. David dice, consultó a Yahvé, he de subir a alguna de las ciudades de Judá. Para volver después de haber estado en Siquelac. Estaba un poco al servicio de Aquís, estaba con los filisteos. Y ahora entonces, Ñemosema ahí, Aquís le dice, bueno, muchas gracias, listo, chao, a ver, diga tu mujer, a ver la sejena en la cuera, doy por Tailar en Yushen día, y por lo tanto te agradezco, y vaya fidelidad de parte de David, siempre le presenta muy bien. Pero te dejonte. Y así David obedece también, se va. Se le presenta también así como una persona muy maleable, ¿verdad? Y hay muchos otros ejemplos. Esta mañana de ya esa, todo el capítulo 1, todo el capítulo de los libros, todos los capítulos del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Es un David maravilloso, ¿verdad? Lealtad total y absoluta. Además de que este soldado. Y captupuriforma, peñan de Yarome Eva Cueyupe, y hace fructificar mucho más todavía. Entonces, por eso decíamos que este libro, al ser un libro político, para políticos, porque te habla pues de la monarquía, te habla del cómo reinar, te habla del cómo dirigir una sociedad, te habla del cómo dirigir un grupo humano. Y te ponen las dos figuras, Saúl, un hombre egoísta, un político que solo busca sus bienes, quiere perpetuarse en el poder, quiere que su hijo simplemente siga Jonatán, de una dinastía del año mañana, hoy allá con Herrero, y vale, veramos depende de David, ¿verdad? Coavilla Yucán, coavilla desaparecer, porque en de la se sustituyen, de la se primogénito. Es interesante, ¿verdad? Cómo la historia se repite. Va esa paña de ella por la misma cosa, la misma, o peor. Luego haga coña de entonces ya veré cómo ya reflexionamos, ya esa esa. Mucho entonces yo ahí la tupa o menos entonces yo ahí peñan de yarañe porque con ambas con hey peiteñan de hey pona y vaya. O sea, Dios no tiene pelos en la lengua.
Y nos habla a través de los profetas, nos habla a través de los escritores, nos habla a través de nuestros contextos históricos, de nuestra historia, a través de nuestros personajes. Con reflexión baretejina, peñan de yaras de yaña, de ña maña janguaya, ya huera jabeña de apuntu uve, ña hendú, aupe, ña ñe bueno, ña de ña ñe pi, ya po mi janguaya. Bueno, esto es muy lindo, ¿verdad? Pero decíamos, por un lado, Abner, con los hombres de Isboset, que quieren defender el antiguo reino de Saúl. Pero se dan cuenta que es Abner el que está aquí, el primo, ¿verdad? Pero le pone ahí siempre a nuestro amigo Isboset. Acaba de defenderse el antiguo reino de Saúl. Y por otro lado ya sabemos que está Joab. Joab, que es el sobrino de David, su sobrino. Vamos a mirar un poco el segundo libro, el capítulo 8 de este mismo segundo libro de Samuel, capítulo 8. Aquí se nos presenta en el versículo 16 algo interesante sobre Joab, ¿verdad? 8, versículo 16. ¿Qué nos dice, queridos amigos? Dice lo siguiente: la organización del reino. David reinó sobre todo Israel, gobernando con justicia a su pueblo. Gobernando con justicia a su pueblo. Joab, hijo de Sarvía, Sarvía es la hermana de David, era comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Y ahí te va diciendo la organización. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Benaías, hijo de Joadá, etc. Y te va diciendo todos los que fueron ocupando los cargos después. Ve allá en la organización, ve a David, oye, punuma, orecoma la poder, a ella, Reina Pama, hace la unificación. Y entonces aquí están los personajes a quien él va designando para que puedan caminar con él. Y Joab, justamente, que es su sobrino, el hijo de su hermana, entonces le pone como jefe de su ejército. Bueno, queridos amigos, todo este contexto histórico que nos hace reflexionar y nos hace entender para dar en lo cierto, para cumplir la voluntad de Dios, para escribir también nosotros, procuremos escribir derecho también en renglones torcidos de nuestra historia, como lo hace Dios. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.